Ser podcast. Gabriela Wiener, bienvenida a La Hora Extra. Hola, estoy muy contenta de estar por aquí. Muy contentos de recibirte, de leerte. Gabriela es escritora, periodista, activista peruana. Atusparia es su última novela, publicada por Random House. Y quiero empezar haciéndote dos preguntas que extraigo del libro. La primera es, ¿cuál es tu primer recuerdo político, el más intenso, el que más te marcó? Y la segunda, ¿qué es hacer política para ti? Yo creo que mi recuerdo más poderoso fue y sigue siendo mi educación soviético-indigenista en el colegio Atusparia. Esta es quizá la parte más autobiográfica de la novela. Recuerdo ahí una especie de formación. Pero quizá, si me retrocedo un poco más, podría hablar de mis padres. Mis padres, los dos, fueron... Bueno, mi padre ya murió, pero mi madre aún sigue viva. Ella, sindicalista, mi padre, político de izquierda y periodista, sobre todo, muy escritor. Desde muy niña en mi casa solo se hablaba de justicia social, es que no se hablaba de otra cosa. Y la segunda era... ¿cuál era mi...? ¿Qué es hacer política para ti? ¿Qué es hacer política? Bueno, hacer política es estar del lado de los de abajo, es mirar al poder desafiantemente, es práctica, es praxis sobre todo. Hay teoría, es importante, hay lecturas, es importante, pero es sobre todo algo que hay que hacer en el terreno. Atusparia es una historia de años maravillosos, de los sueños revolucionarios, de los apagones, del miedo, del terror, de la dictadura, de los desaparecidos, de los presos, de los muertos. Atusparia es la historia de los invisibles, explotados, olvidados por la historia, campesinos que se rebelan y son masacrados. Enseguida entramos en ello, pero para quien no tenga ni idea, ¿quién era Atusparia, ese líder campesino asesinado por rebelarse? Atusparia, Pedro Pablo Atusparia, fue un indígena campesino, líder nacido en Ancash, en el centro de los Andes del Perú. Él, a fines del siglo XIX, se rebeló contra la imposición, el intento de imponer otra vez el tributo indígena. Él ya no se rebela contra la colonia española, como es el caso de Túpac Amaru, pero es un líder con su mismo ímpetu, ¿no? Y del lado, por supuesto, de los campesinos contra el gamonalismo que en ese momento les empobrecía y les quitaba su humanidad directamente. Así se llamaba también mi colegio, el colegio donde estudié la primaria hasta que se cayó el muro. Esa era la segunda pregunta. ¿Cómo era Atusparia, ese colegio que existe, en el que te educaste? Y además el libro está dedicado precisamente a tu educación. Sí, el Atusparia es un colegio, un proyecto muy interesante, educativo, como hubo muchos en los años 80, en el Perú incluso. Eran colegios no confesionales, ¿no? Colegios donde lo que se enseñaba, ¿no? La fe estaba puesta en el cambio, en la transformación social, mediante precisamente una educación para la libertad, para la justicia, para la solidaridad. Estos valores, además, bueno, estaban mediados un poco por el aprendizaje que habían tenido los fundadores de ese colegio en la Unión Soviética. Ellos estudiaron ahí y volvieron con sus esposas rusas, fundaron esto que tenía un poco de delirante, que era en un colegio peruano, ¿no? Entre niños cholos, con caras como la mía, de pronto estar estudiando ruso, ajedrez, tener un pañuelo rojo en el cuello, y cantar himnos revolucionarios en ruso. Pero esto era quizá lo más anecdótico y lo más curioso. Pero lo cierto es que el proyecto educativo era, en el fondo, tenía una cosa muy nacionalista, muy popular, y muy, digamos, en la línea del pensamiento de José Carlos Mariátegui, que fue el gran marxista peruano y también a nivel latinoamericano, que lo que propugnaba era que la revolución que se tenía que hacer en nuestros territorios no podía ser ni calco ni copia, sino creación de los propios pueblos, incluso heroica, ¿no? Y con esta idea, este colegio trataba de aplicar, ¿no?, las enseñanzas revolucionarias, pero siempre adaptadas y siempre imaginativas y siempre transformadoras desde nuestras propias
situaciones desde nuestra propia condición, nuestra propia situación social. En ese sentido, ¿no? El campesinado, ¿no? El movimiento indígena era central, ¿no? Si en la Revolución Rusa lo era el proletariado natural, en un país indígena como es el Perú, eran los campesinos. ¿Consumiste mucha ficción rusa de pequeña? ¿Leíste mucha literatura de la URSS o al menos para escribir la novela? Bueno, por un lado van mis lecturas infantiles, porque piensa que yo estudié ahí durante la primaria, o sea, hasta que me convertí en adolescente, hasta primero de secundaria, que es ahí cuando se cae el muro y el colegio se transforma totalmente, se van nuestros profesores de izquierda, nuestros profesores revolucionarios, vienen otras personas. Ha sufrido muchas metamorfosis y ahora el colegio es un colegio muy interesante también, con un proyecto muy de acuerdo a estos tiempos, digamos, ¿no? Pero valores democráticos, obvio. Pero en ese momento ya pues cae el muro, empiezan a enseñar inglés, imagínate, fue un poco un cambio drástico, ¿no? Mis padres me cambiaron de colegio, bueno, fue una deriva distinta en ese momento. Uh-huh. ¿Sabes cómo aprendí a pelear, a odiar, a amar? Leyendo. La literatura ha sido mi madre, extraña, oscura, adoptiva, eso escribes en Atusparia, y te pregunto de qué manera la literatura puede ser buena escuela para un revolucionario. Sí. Bueno, creo que gran parte, ¿no? Gran parte de lo que leemos es lo que luego se convierte en una herramienta, ¿no? Y en una práctica política. Desde los libros rusos, evidentemente infantiles que leía, que se iban combinando, y creo que es de lo que habla la protagonista en Atusparia, ¿no? Es todo esto que empieza a leer más bien de su propia tradición, ¿no? De la tradición nacional en el Perú, de la literatura indígena, de la literatura indigenista. Por eso aparecen por allí pues Manuel Escorza, José María Arguedas, escritores de los que no se ha hablado tanto en los últimos años, ¿no? Porque realmente estos son considerados pues los vencidos, ¿no? Los escritores que hablaban del mundo andino, ¿no? Fueron acusados tantas veces, ¿no? De lo mismo que ha sido acusado el mundo andino y las personas indígenas, ¿no? De traer el retraso, ¿no? O incluso de comunistas, porque ahora mismo ya te cae esa etiqueta de inmediato. Pero sí es muy hermoso lo que dices, ¿no? La literatura, sobre todo lo que te hace soñar con mundos posibles, ¿no? Sí es exactamente lo mismo que nos hace pensar que podemos cambiar las cosas, que podemos cambiar el mundo. Estamos, como personas, la utopía creo que es el único motor para seguir adelante, ¿no? En un mundo ahora devastado, ¿no? Genocida, terrorífico, oscuro. Si no seguimos imaginando nuevas formas de agruparnos, de hacer comunidad, de hacer que los que sufran menos, como dice Víctor Jara, del derecho a vivir en paz, pues, no sé, apaga y vámonos, ¿no? Te iba a preguntar por eso al final, pero ya que me lo dejas en bandeja, vamos a hablar de las utopías, porque parece que hoy en la ficción, en todo tipo de ficción, lo que abundan son precisamente las distopías, ¿no? Eso de que es más fácil imaginar una invasión zombie que un mundo con justicia social y con igualdad, ¿no? El capitalismo actúa sobre nosotros como un hombre que intenta convencer a su mujer de que está loca, escondiendo cosas, bajando la intensidad de la luz, haciendo ruidos en el sótano. Parece, Gabriela, que nos hemos hecho mayores todos en este mundo. Tan rápido y en medio de guerras desquiciadas hemos normalizado tener un 200% de inflación, miles de pobres, miles de muertos. ¿Nos ha ganado la batalla el capitalismo? ¿Es difícil luchar o imaginar alternativas? Es difícil, pero no nos ha ganado la batalla, porque la guerra continúa. Es evidente que estamos en medio de una guerra, estamos siendo testigos de un genocidio en marcha. Con lo cual, ahora mismo es mucho más importante que miremos hacia esas otras posibilidades, ¿no? Atusparia creo que funciona como una memoria de antiguas luchas, ¿no? No se ha llegado aquí a este sentimiento de derrota por nada. Ha corrido mucha sangre, han matado a mucha gente.
y se sigue haciendo. La gente que es la más peligrosa es la que está siendo ahora amenazada. La gente en Gaza, los palestinos, y la gente en los territorios de los pueblos originarios, ¿no? Esto es lo que se percibe a los verdaderos revolucionarios, que es la gente que está resistiendo al ultracapitalismo, ¿no? A las democracias neoliberales extremas que no te dan otra elección y otra forma alternativa de vivir, ¿no? Estas luchas de las que yo quiero hacer memoria tienen que ver con siglos de levantamientos campesinos y de luchas por el territorio que se actualizan hoy, ¿no? Y que han sido siempre resueltas con las masacres, ¿no? Que han sido siempre resueltas con represión brutal. Son luchas que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria de la lucha latinoamericanista, internacionalista contra las dictaduras, contra nuestra condición de patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Que vivimos en los 70 y en los 80, todas esas guerrillas, todas esas luchas y conflictos que se dieron para enfrentar a estados terroristas, a estados genocidas, como los que vemos ahora. Es decir, basta que miremos un poco atrás para darnos cuenta que hay mucho que se luchó y mucho que se avanzó. Eso como nos tocó ver también en las luchas por las mujeres o por las disidencias, ¿no? Reconozcamos esa genealogía, abracemos, aunque hayan sido derrotadas constantemente, ¿no? Desde obviamente un poder armado y supremacista. Lo único que nos queda es seguir siendo disidencia y seguir siendo resistencia, ¿no? Si uno echa un vistazo al continente latinoamericano o también al europeo, muchas luchas y gente luchando, pero todos podríamos preguntarnos ¿dónde está la izquierda? La izquierda partiéndose en 1000 pedazos por sus egos de mierda. Escribes, eso es igual aquí que allí. No sé si la izquierda nos ha abandonado y al final esas luchas tenemos que hacerlas las marabuntas, obreras, soldadas y reinas porque es lo único que nos queda. Es interesante porque esta división como de izquierda a derecha, ¿no? A veces no termina de ser lo suficientemente útil, ¿no? Me gusta pensar más que estamos, y bien que menciones a las marabuntas y a todas estas personas que están abajo, ¿no? Porque lo que se divide el mundo ahora mismo es entre los de arriba y los de abajo. Y creo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De que, por ejemplo, en nuestros países, en Latinoamérica, hay una cultura que viene de muy atrás, ¿no? Que trabaja sobre todo, ¿no? en lo popular, ¿no? Y que intenta construir en medio de un colonialismo todavía activo, ¿no? Y una amenaza, ¿no? De destrucción de nuestros ecosistemas y nuestros bosques y recursos naturales, intenta construir unas nuevas naciones, ¿no? Contra ese Estado-nación que viene de lo colonial, heredero de lo colonial, la oposición, ¿no? Contra esas democracias neoliberales es tomar en cuenta que somos varias naciones en juego, con muchas miradas, con muchas lenguas, ¿no? Entender que no se va a lograr, ¿no? La justicia social si no estamos articulando, ¿no? Con las campesinas, con las indígenas, con las personas que luchan contra los territorios, los defensores de la tierra. Si no se consideran las luchas antirracistas, si no se consideran las luchas LGTB, es decir, estamos ahí, ¿no? Como todas las de abajo, intentando organizar algo desde esta vieja mística, ¿no? Y desde un lugar como te digo, muy, muy situado, ¿no? A ver qué hace Europa, a ver qué hace Occidente con eso, pero allí en el sur la cosa está muy clara, ¿no? Tiene que ser un movimiento popular, tiene que ser integrar lo plurinacional, tiene que ser un movimiento que sea inclusivo a todo nivel, ¿no? Porque cuántas veces esa izquierda, como dices, ¿no? Se enamoró del poder, cayó en la tentación autoritaria, o fue simplemente una izquierda macha, ¿no? Escuchemos lo que tienen que decir esas otras de abajo, ¿no? Con las que hay que acompañarnos en la lucha. O sea, si no te entiendo mal, creo que coincides con Gabriela Cabezón Cámara, que decía que la Argentina sigue siendo un gobierno colonial, el gobierno de la Argentina, que replica esas estructuras coloniales. Lo mismo el Perú.
¿Cómo se puede transformar eso? Tenéis una presidenta, la primera mujer, que sin embargo sigue también masacrando al pueblo, persiguiendo un Sí, gobierno... Sí. Dina Boluarte, como le decimos, Dina asesina Balearte, es el ejemplo perfecto, ¿no? De siendo una mujer, además nacida en los Andes, del feminismo blanco, ¿no? Del feminismo de la guerra, del feminismo de las balas, del feminismo que mata. Es decir, que una lucha por la desigualdad de género acabe con una mujer que sirve al poder, ¿no? Y que asesina, ¿no? a sus propios hermanos, eso es un fracaso estrepitoso del feminismo hegemónico. Por eso, ante eso, ¿no? Lo que hay que poner son otras luchas, ¿no? Las luchas antipatriarcales, las luchas antirracistas, ¿no? Que lo que señalan es precisamente que no basta solamente el género, y que esta persona lo que ha hecho es dar órdenes, ¿no? directas para que las personas sean asesinadas, porque la vida vale menos en los Andes, porque cuando hay protestas en Lima muere uno, pero cuando la protesta es en Puno, en Cusco, en Ayacucho, son decenas, ¿no? Y además son muertes en la total impunidad. Así que nos toca ser conscientes de quienes están poniendo el cuerpo. En mi país están poniendo el cuerpo las personas campesinas, están poniendo el cuerpo los indígenas, las mujeres, las señoras en el sur. Son quienes reclaman que liberen al presidente Pedro Castillo porque es un preso político, son las que dicen que quieren participación política, son las que dicen que quieren ver qué hay con todas estas explotación de los minerales, del litio, que denuncian que se están contaminando una laguna, que se está destrozando un bosque. Entonces, más se escucha, ¿no? Más se escucha de quienes llevan siglos luchando, ¿no? Y que este sistema no deja que gobiernen, participen, funcionen, protagonicen, ¿no? Que se equivoquen, sí, que lo hagan mediocremente también, pero que tiene que haber un cambio de turno en un país tan indígena como el Perú. Es increíble, pero eso, ¿cuánto duró el primer presidente indígena? Duró un año porque no aceptaban su derrota, ¿no? La vieja oligarquía que gobierna, ¿no? con esa mafia política que es lo que queda del fujimorismo, y otros fascinerosos que están ahí ya, que son amigos de Vox, que son ultraderechistas, ¿no? Ahora mismo el Perú es un colapso. En el Perú ahora mismo no se puede hacer política, es la antipolítica total. Y es muy doloroso toda la desarticulación social que existe. No hay manera de organizarse. Una de las cosas por las que quise hacer esta novela es para cuestionar, ¿no? estos métodos de criminalización, de terruqueo, de llamar terroristas a todo el que quiere un cambio social en el país, ¿no? Es increíble, pero de pronto ves que a gente socialdemócrata, de centro, derecha, incluso les llaman comunistas. ¿Qué se puede esperar para todos los demás, ¿no? ¿Qué oportunidad puedes tener, ¿no? para hacer política de movimientos sociales o a nivel institucional, buscando, ¿no? un recambio necesario en el Perú, que ha tenido seis presidentes en 8 años? A Tuxparia éramos sobre todo mujeres que habíamos migrado de alguna u otra manera, muchas descendientes de madres, padres y abuelos campesinos. Migramos de territorio, de cuerpo, de identidad o de clase. ¿Cómo marca la identidad de una persona, especialmente si eres mujer e indígena, el haberse criado en ese contexto de violencia? Bueno, creo que la violencia del Estado, ¿no? de arriba abajo, es la única violencia aceptada socialmente, impune, completamente es el pan de cada día. Y las personas que se rebelan ante esto, porque yo lo he visto, ¿no? O sea, con las pocas armas que puede haber, ¿no? Bueno, básicamente lo que estamos viendo en Gaza, ¿no? O sea, es simplemente un abuso de fuerza brutal, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, aplastamientos, ¿no? de resistencias.
Yo creo que o sea, yo he estado en Puno a un año de la masacre de Dina Boluarte, y ahí lo que había era organización, ¿no? Y las mujeres tenían un papel protagonista, ¿no? Entre las personas que salieron a las calles, que bloquearon las carreteras, que marcharon hasta Lima para hacerse escuchar, ¿no? La respuesta siempre es represiva y violenta, pero siguen la lucha, no se cansan. Y en ese contexto de violencia y de muerte que describes, no sé si la fiesta era también una forma de reivindicación política, ¿no? El baile, la fiesta, el carnaval, la danza, la música, la borrachera, las drogas incluso, o el descontrol sexual. ¿Eso también era una forma de hacer política? Bueno, en la novela toda esta deriva que tiene el personaje ocurre más bien como en su adolescencia, juventud, ¿no? Las drogas y el sexo. Es más bien como su perdición, ¿no? Porque el capitalismo también tiene anzuelos muy poderosos y atractivos, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Que creo que toda la izquierda se pregunta constantemente cómo hacer para ser tan sexy como el capitalismo. Cómo hacer para que, cómo contrarrestar, ¿no? De esa potencia que tiene para decirte consume esto, ¿no? Vive el deseo de esta manera, esto puede ser tuyo, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Para enamorar desde ese otro lugar, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero que sí puede tener algo que ver con el deseo, que sí tiene que sí puede tener que ver con otro tipo de sueños, ¿no? Pero que sean sueños húmedos también, ¿no? Y creo que la parte de Atusparia, donde todo ese baile se desata, ¿no? Es en Puno, donde hay unas fiestas increíbles, ¿no? Que se llaman las fiestas, por ejemplo, de la Candelaria. Son fiestas en origen religioso, pero que son también altamente mundanos, ¿no? En medio de la comida, del fuego, del exorcizar los demonios, ¿no? Y es importante lo que pasó en Perú, porque después de esa masacre, allí, ¿no? Había duelo, ¿no? Pero las chinas diablas, como las de la portada de mi libro, se vistieron de luto, ¿no? Así como estaban de luto también las banderas peruanas, y en lugar del rojo y blanco era el negro y blanco. Ellas también salieron así, y se prohibió que las bandas policiales de danzarines salieran, ¿no? Como un castigo también a cómo habían tratado a su propio pueblo, ¿no? Es decir, la fiesta continúa, ¿no? El pasacalle continúa, la danza, la música, en medio del duelo y de la tristeza, ¿no? Yo estuve también ahí en Puno, y la romería que iba, ¿no? Del lugar del aeropuerto donde había sido la masacre, caminando por toda la ciudad, era conmovedor, pero no dejaban de sonar los sicuris, ¿no? Que también es estos vientos, ¿no? Súper melancólicos, ¿no? De los Andes, pero que también hacen pensar, ¿no? En que la gente no se calla, no se va a callar, va a seguir haciendo sonar sus sicuris. Hace casi 5 años, cuando hablamos por última vez, nos advertías de que la diversidad estaba siendo atacada, que vivíamos en momentos íbamos a vivir momentos oscuros para la diversidad, y al final ha sido así. Hay muchos retrocesos en derechos, en igualdad. La diversidad se ve amenazada abiertamente en las calles. No sé si has aprendido a leer el futuro, como los avanzados de esta novela, después de haber trabajado tanto la autoficción y el pasado, si ahora empiezas a mirar el futuro, con más luz o menos luz. Sí, es verdad que hay una parte un poco medio futurista en el libro, y no es nada positiva, no es nada esperanzadora. Pero sí creo que el libro lo recorre una especie de esperanza, ¿no? Yo creo que sobre todo es una búsqueda de que volvamos a reencantarnos con el tema de la revolución, de las luchas, de la acción política, ¿no? De una práctica mucho más... que sea práctica, ¿sabes? Y que nos dejemos de tanto discurso. Entonces, no sé, esa era mi idea, que esta novela nos reenamore de la revolución. Ojalá que palabras tan vilipendiadas como la revolución, o términos como la justicia social, vuelvan a estar en el centro, ¿no? Creo que es importante hacerlo.
veo un momento de muchísimo dolor y de muchísima desactivación, de muchísima culpa, ¿no? Por la impotencia, ¿no? De ver a gente siendo asesinada de esa manera a mansalva, sin que los líderes del mundo hagan absolutamente nada. Y yo creo que esto de todas maneras va a tener una respuesta, que tiene que haber una reacción, que nos vamos a despertar, creo en ese nuevo despertar. Y no sé, espero que estemos ahí. Y que el miedo no nos venza, ¿no? Porque hoy Eso parece es. que ser rojo o un comunista es un estigma. Luces una melena preciosa. Muchas Si gracias. el pelo fuera una ideología política, última pregunta, la tuya sería conservadora, ¿no? Eso dice a tus parias. Pero bueno, estoy a punto de convertir mi melena en una melena dorada como la que tiene Beyoncé. ¿Qué pasa? ¿Que las marrones o negras no podemos ser rubias o qué? Gabriela Wiener, no sé si sabes lo que quiere decir adiós. Pues te lo digo en ruso. Das vidaña. Das vidaña. Adiós quiere decir ya no mirarse nunca, vivir entre otras gentes, reírse de otras cosas, morirse de otras penas. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Precioso, gracias.